Rosa vio cómo el millonario destrozaba su vida acusándola de romper un jarrón de $500,000 que ella jamás había tocado, prometiendo descontarle el salario durante los próximos 12 años. Lo que don Rodrigo nunca imaginó fue que sus propias cámaras de seguridad habían grabado cada segundo de la verdad, y esa verdad estaba a punto de destruirlo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de la mañana entraba por los enormes ventanales de la mansión Castellanos, iluminando cada rincón de aquella ostentosa sala, decorada con obras de arte y antigüedades que valían más que el salario de toda una vida de trabajo honesto. Rosa Méndez, una mujer de 45 años con manos curtidas por décadas de labor doméstica, limpiaba cuidadosamente el polvo de los muebles mientras tarareaba una canción que solía cantarle su difunta madre. Llevaba trabajando en aquella casa apenas 6 meses, pero cada día sentía el peso de la desigualdad aplastándola como una losa invisible. Don Rodrigo Castellanos era uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, dueño de una cadena de hoteles de lujo y varias propiedades inmobiliarias que se extendían por todo el país. Su fortuna era legendaria, pero también lo era su temperamento explosivo y su desprecio hacia quienes consideraba inferiores. Rosa había escuchado historias sobre empleadas anteriores que habían terminado llorando en la calle después de enfrentarse a la ira del millonario, pero necesitaba el trabajo desesperadamente. Su esposo había fallecido hacía 3 años, dejándola con una montaña de deudas médicas y 2 hijos universitarios que dependían de ella. Aquella mañana parecía transcurrir como cualquier otra. Doña Valentina, la esposa de don Rodrigo, había salido temprano a su clase de yoga, dejando a Rosa con la lista habitual de tareas imposibles. La mansión tenía 32 habitaciones, y se esperaba que Rosa las mantuviera impecables sin ayuda adicional. Era un trabajo agotador, pero Rosa lo realizaba con dignidad y dedicación, aferrándose a la esperanza de que algún día las cosas mejorarían. Mientras sacudía las cortinas del salón principal, Rosa notó algo extraño. El hermoso jarrón de porcelana china que doña Valentina había traído de uno de sus viajes a Asia estaba ubicado peligrosamente cerca del borde del pedestal de mármol. Era una pieza exquisita, decorada con delicados dragones azules y flores de loto que parecían bailar sobre la superficie blanca. Rosa había escuchado que aquel jarrón valía más de $500,000, una cifra que le resultaba incomprensible. Con sumo cuidado, Rosa se acercó al pedestal con la intención de asegurar mejor la posición del jarrón. Sus manos, aunque ásperas por el trabajo, siempre habían sido gentiles y precisas. Nunca en sus 20 años de experiencia como empleada doméstica había roto algo de valor. Era su orgullo profesional, algo que la distinguía de otras trabajadoras y que sus anteriores empleadores siempre habían elogiado. Sin embargo, antes de que pudiera tocar el jarrón, el sonido de la puerta principal abriéndose de golpe la sobresaltó. Era Mauricio, el hijo menor de los Castellanos, un joven de 25 años conocido por su comportamiento errático y su afición por las fiestas hasta altas horas de la madrugada. Entró tambaleándose, claramente bajo los efectos del alcohol a pesar de ser apenas las 10 de la mañana. Sus ojos enrojecidos apenas registraron la presencia de Rosa mientras atravesaba la sala con pasos torpes. Rosa se apartó instintivamente, pero Mauricio, en su estado de embriaguez, chocó contra el pedestal de mármol. El impacto fue suficiente para desestabilizar la base, y antes de que nadie pudiera hacer nada, el precioso jarrón cayó al suelo de mármol haciéndose añicos. El sonido del cristal rompiéndose
resonó por toda la mansión como un presagio de desgracia. Rosa se quedó paralizada, mirando los fragmentos azules y blancos esparcidos por el suelo, sintiendo cómo su corazón se hundía en su pecho. Mauricio, apenas consciente de lo que había provocado, soltó una carcajada ebria y continuó su camino hacia las escaleras. Rosa intentó detenerlo, llamarlo, hacer que asumiera su responsabilidad, pero el joven simplemente la ignoró como si fuera parte del mobiliario. Subió las escaleras con dificultad y desapareció en el segundo piso, dejando a Rosa sola con los restos del desastre. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Sabía perfectamente lo que significaba aquello. Don Rodrigo adoraba ese jarrón casi tanto como adoraba su dinero. Era un regalo que él mismo había comprado para su esposa durante su luna de miel en Beijing, hacía más de 30 años. Las historias sobre el valor sentimental de aquella pieza circulaban entre el personal de servicio como advertencias susurradas. Nadie tocaba el jarrón, nadie se acercaba demasiado, y ahora yacía en el suelo, convertido en fragmentos irreparables. Con manos temblorosas, Rosa comenzó a recoger los pedazos, cortándose los dedos con algunos de los bordes afilados. La sangre se mezcló con las lágrimas que comenzaban a correr por sus mejillas. No era justo. Ella no había hecho nada malo, pero conocía suficientemente bien el mundo de los ricos para saber que la justicia era un lujo que los pobres rara vez podían permitirse. Lo que Rosa no sabía en ese momento era que la mansión Castellanos estaba equipada con un sofisticado sistema de cámaras de seguridad. Pequeños dispositivos disimulados entre la decoración grababan cada rincón de la propiedad las 24 horas del día. Don Rodrigo, paranoico por naturaleza y obsesionado con proteger sus posesiones, había instalado aquel sistema hacía años. Y en ese preciso instante, cada segundo de lo que realmente había sucedido quedaba registrado en los servidores de seguridad, esperando el momento de revelar la verdad. El destino, como suele suceder en las historias de injusticia, estaba a punto de dar un giro inesperado. Pero antes de que la verdad saliera a la luz, Rosa tendría que atravesar el valle más oscuro de su vida, enfrentando la ira de un hombre acostumbrado a destruir a quienes se cruzaban en su camino. El rugido de don Rodrigo Castellanos se escuchó por toda la mansión apenas 3 horas después del incidente. Rosa estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Los pasos furiosos del millonario resonaban como truenos aproximándose, y ella supo inmediatamente que el momento que tanto temía había llegado. Se secó las manos en el delantal con movimientos mecánicos, preparándose mentalmente para lo que vendría. Don Rodrigo irrumpió en la cocina como un huracán de ira contenida. Su rostro, normalmente bronceado por las vacaciones en sus yates privados, estaba rojo de furia. Las venas de su cuello palpitaban visiblemente mientras sus ojos, fríos como el acero, se clavaban en Rosa con un desprecio que la hizo sentir más pequeña que nunca. Detrás de él venía doña Valentina, quien había regresado de su clase de yoga para encontrarse con la noticia del desastre. «Tú», gritó don Rodrigo señalándola con un dedo acusador, «tú rompiste el jarrón de mi esposa, el jarrón que compramos en nuestra luna de miel, el jarrón que vale más de lo que tú ganarás en toda tu miserable vida». Rosa intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. El miedo la paralizaba, mezclándose con la injusticia de la situación hasta formar un nudo imposible de desatar. «Señor, yo no fui», logró susurrar finalmente, su voz apenas audible. «Fue su hijo Mauricio quien chocó contra el pedestal. Yo solo estaba limpiando». La carcajada de don Rodrigo fue cruel y despectiva. «Así que ahora culpas a mi hijo.
dijo acercándose a ella hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Mauricio me contó exactamente lo que pasó. Dijo que te vio tropezar con el pedestal mientras limpiabas como una torpe, que intentaste agarrar el jarrón pero tus manos sucias lo dejaron caer. Rosa sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Mauricio había mentido. Aquel joven privilegiado y malcriado había transferido su culpa a ella sin el menor remordimiento. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras negaba con la cabeza, incapaz de articular una defensa coherente ante semejante injusticia. Doña Valentina observaba la escena desde el marco de la puerta, su rostro una máscara de frialdad aristocrática. No intervino en defensa de Rosa, aunque había visto suficientes episodios similares para saber que su esposo rara vez escuchaba razones cuando estaba en ese estado. El silencio de la señora de la casa era tan doloroso como los gritos de su marido. «Escúchame bien», continuó don Rodrigo con voz amenazante. «Ese jarrón costó 500,000 pesos. Y tú, querida Rosa, vas a pagarlo hasta el último centavo. Lo descontaré de tu salario durante los próximos años. Cada quincena, cada peso que ganes en esta casa, irá directo a pagar tu estupidez. Y si se te ocurre renunciar, me aseguraré de que nadie en esta ciudad vuelva a contratarte jamás». Rosa sintió que las piernas le fallaban. Su salario apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos de su familia y las cuotas de la universidad de sus hijos. Si don Rodrigo cumplía su amenaza, estaría atrapada en una especie de esclavitud moderna durante años, trabajando sin recibir prácticamente nada a cambio. La desesperación se apoderó de ella mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Por favor, señor», suplicó cayendo de rodillas, «yo tengo hijos que mantener, deudas que pagar, no puedo trabajar gratis durante años. Tiene que creerme, yo no rompí ese jarrón. Debería haberlo pensado antes de ser tan descuidada», respondió don Rodrigo con desprecio, dándole la espalda. «Y levántate del suelo. No soporto ver gente arrastrándose como gusanos». La humillación quemaba más que cualquier herida física. Rosa se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. En sus 45 años de vida, había enfrentado muchas adversidades, pero nunca se había sentido tan impotente, tan completamente a merced de alguien que la veía como menos que humana. «Ahora vuelve a tus labores», ordenó don Rodrigo mientras salía de la cocina. «Y más te vale que esta casa brille como nunca, porque cada error adicional se sumará a tu deuda». Doña Valentina permaneció un momento más, observando a Rosa con una expresión indescifrable. Por un instante, Rosa creyó ver un destello de compasión en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había llegado. La señora de la casa siguió a su esposo sin decir una palabra, dejando a Rosa sola con su dolor. Aquella noche, Rosa lloró en silencio en su pequeña habitación de servicio ubicada en el sótano de la mansión. Pensó en sus hijos, en las promesas que les había hecho sobre un futuro mejor, en los sacrificios que había realizado durante años para darles una educación. Todo parecía derrumbarse como aquel maldito jarrón. Lo que Rosa no sabía era que su destino estaba a punto de cambiar de maneras que jamás habría imaginado. En algún lugar de aquella inmensa mansión, los servidores de seguridad guardaban la verdad como un tesoro esperando ser descubierto, y había alguien más en aquella casa que conocía la existencia de esas grabaciones. Alguien que había presenciado demasiadas injusticias y que finalmente estaba dispuesto a hacer algo al respecto. La noche era oscura, pero el amanecer de la justicia estaba más cerca de lo que cualquiera podría imaginar.
Los días que siguieron fueron un infierno silencioso para Rosa. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, arrastrando su cuerpo agotado por los interminables pasillos de la mansión, mientras cumplía con sus labores bajo la mirada vigilante de don Rodrigo. El millonario parecía disfrutar recordándole su deuda cada vez que sus caminos se cruzaban, lanzando comentarios hirientes sobre su torpeza y su insignificancia. Rosa soportaba cada humillación en silencio, tragándose las lágrimas y el orgullo herido, porque no tenía otra opción. Su primera quincena después del incidente confirmó sus peores temores. El sobre que normalmente contenía su modesto salario llegó prácticamente vacío. Don Rodrigo había descontado casi la totalidad de sus ingresos, dejándole apenas lo suficiente para comprar algunos alimentos básicos. Rosa miró aquellos billetes arrugados con el corazón destrozado, pensando en la renta que debía pagar, en las colegiaturas de sus hijos, en las medicinas que necesitaba para su presión arterial. La desesperación comenzaba a consumirla como un fuego lento. Fue durante una de esas noches interminables cuando conoció a Patricia, la cocinera principal de la mansión. Patricia era una mujer robusta de 50 años con una sonrisa amable y ojos que habían visto demasiado. Llevaba trabajando para los Castellanos casi 15 años, lo que la convertía en la empleada más antigua de la casa. Había sobrevivido a innumerables tormentas domésticas y conocía los secretos más oscuros de aquella familia como nadie más. «Ven, siéntate conmigo», le dijo Patricia una noche, ofreciéndole una taza de café caliente en la cocina vacía. Rosa aceptó agradecida, sintiendo por primera vez en semanas algo parecido a la calidez humana. «Sé lo que te hicieron», continuó Patricia en voz baja, mirando hacia la puerta para asegurarse de que estaban solas. «Y sé que tú no rompiste ese jarrón». Rosa levantó la mirada, sorprendida y esperanzada. «¿Usted me cree?», preguntó con voz temblorosa. Patricia asintió lentamente, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de compasión y determinación. «No solo te creo», respondió acercándose más, «sé exactamente lo que pasó. Vi a Mauricio entrar borracho esa mañana, lo vi chocar contra el pedestal. Y hay algo más que debes saber sobre esta casa». El corazón de Rosa latía con fuerza mientras escuchaba. Patricia le explicó sobre el sistema de cámaras de seguridad que don Rodrigo había instalado años atrás. Cámaras ocultas en cada habitación, en cada pasillo, grabando constantemente. El millonario las usaba para vigilar a sus empleados, para asegurarse de que nadie robara sus preciadas posesiones. Pero aquellas mismas cámaras también habían capturado la verdad sobre el jarrón. «Si las grabaciones existen, ¿por qué don Rodrigo me culpa a mí?», preguntó Rosa confundida. Patricia suspiró profundamente antes de responder, porque probablemente no las ha revisado. Don Rodrigo confía ciegamente en su hijo. Mauricio es su debilidad, su punto ciego. Ese muchacho ha cometido errores terribles a lo largo de los años, y su padre siempre ha preferido culpar a otros antes que enfrentar la verdad sobre su propio hijo. Rosa sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho, pero inmediatamente la realidad la apagó. «Aunque las grabaciones existan, nunca podré acceder a ellas», dijo con amargura. «Don Rodrigo jamás me permitiría revisar sus sistemas de seguridad». Patricia sonrió enigmáticamente mientras sacaba algo del bolsillo de su delantal. Era una pequeña tarjeta con un número de teléfono escrito a mano. «Mi sobrino trabaja en la empresa que instaló ese sistema», explicó Patricia entregándole la tarjeta. «Él sabe cómo funcionan los servidores, cómo se almacenan las grabaciones. No estoy diciendo que sea fácil ni que sea completamente legal, pero hay formas de obtener la verdad».
Rosa tomó la tarjeta con manos temblorosas, sintiendo el peso de aquella pequeña esperanza. ¿Por qué me ayuda?, preguntó mirando a Patricia con ojos húmedos. Usted podría meterse en problemas. Patricia le devolvió la mirada con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Porque he visto demasiadas veces cómo esta familia destruye a personas inocentes, respondió. Empleadas que fueron despedidas sin razón, trabajadores acusados de robos que nunca cometieron, vidas arruinadas por los caprichos de los castellanos. Ya no puedo seguir callada. Si puedo ayudarte a ti, quizás pueda redimir un poco mi silencio de todos estos años. Las dos mujeres se abrazaron en aquella cocina vacía, unidas por una complicidad que trascendía las jerarquías del servicio doméstico. Rosa guardó la tarjeta cuidadosamente en su bolsillo, sintiendo por primera vez desde el incidente que quizás existía una salida a su pesadilla. Sin embargo, obtener justicia no sería tan sencillo como hacer una llamada telefónica. Rosa tendría que navegar cuidadosamente entre las sombras, evitando levantar sospechas mientras buscaba la forma de acceder a aquellas grabaciones salvadoras. Un solo error podría costarle no solo su trabajo, sino también cualquier posibilidad de limpiar su nombre. Aquella noche, mientras guardaba la tarjeta bajo su almohada, Rosa tomó una decisión. No se rendiría sin luchar. Había pasado toda su vida agachando la cabeza ante los poderosos, aceptando migajas mientras otros festejaban. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía pruebas de su inocencia, aunque estuvieran guardadas bajo llave en los servidores de su opresor. La batalla apenas comenzaba, y Rosa estaba dispuesta a arriesgar todo para recuperar su dignidad y su futuro. El sobrino de Patricia se llamaba Eduardo y trabajaba como técnico de seguridad en una empresa especializada en sistemas de vigilancia para residencias de lujo. Rosa lo contactó 3 días después de su conversación con la cocinera, usando un teléfono público cerca del mercado del pueblo para evitar cualquier rastro que pudiera conectarla con aquella llamada. Sus manos temblaban mientras marcaba el número, consciente de que estaba cruzando una línea invisible que podría tener consecuencias impredecibles. Eduardo resultó ser un joven de 30 años, con voz amable y un profundo sentido de la justicia heredado de su tía. Escuchó atentamente la historia de Rosa sin interrumpirla, y cuando ella terminó de hablar, permaneció en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Finalmente, su respuesta llegó como un bálsamo para el alma atormentada de Rosa. «Conozco perfectamente el sistema que tienen los castellanos», dijo con tono profesional. «Mi empresa lo instaló hace 5 años y yo personalmente he realizado el mantenimiento en varias ocasiones». Rosa sintió que su corazón se aceleraba con anticipación. «¿Entonces puede ayudarme a obtener las grabaciones?», preguntó con voz esperanzada. Eduardo suspiró antes de responder. «No es tan simple, señora Rosa. Esos servidores están protegidos con contraseñas y encriptación de alto nivel. Acceder sin autorización sería ilegal y podría meterme en serios problemas. Sin embargo, hay otra forma». La otra forma, como Eduardo la llamó, involucraba esperar al próximo mantenimiento programado del sistema. Según sus registros, los castellanos tenían una revisión técnica agendada para dentro de 2 semanas. Durante esa visita, Eduardo podría discretamente verificar las grabaciones del día del incidente y hacer una copia de seguridad. No sería técnicamente ilegal si lo hacía como parte de su trabajo de verificación del funcionamiento del sistema, aunque ciertamente navegaría en aguas grises desde el punto de vista ético. 2 semanas parecían una eternidad para Rosa, pero no tenía otra opción más que esperar. Mientras tanto, continuó trabajando en la mansión bajo las condiciones más degradantes imaginables. Don Rodrigo había intensificado sus humillaciones,
encontrando placer sádico en recordarle constantemente su supuesta deuda. La hacía trabajar horas extras sin compensación, le asignaba las tareas más desagradables y la trataba peor que a un animal callejero. Pero algo había cambiado dentro de Rosa. La esperanza, por pequeña que fuera, le había devuelto una fuerza interior que creía perdida. Ya no lloraba en silencio por las noches. En su lugar, usaba esas horas de soledad para planificar su próximo movimiento, para imaginar el momento en que la verdad saliera a la luz. Aquella llama de resistencia brillaba en sus ojos, aunque se esforzaba por ocultarla cada vez que don Rodrigo la miraba. Patricia se convirtió en su aliada silenciosa dentro de la mansión. La cocinera le pasaba información sobre los movimientos de la familia, le advertía cuando don Rodrigo estaba de mal humor y le guardaba porciones extra de comida para compensar los alimentos que Rosa ya no podía permitirse comprar. Su amistad floreció en las sombras, alimentada por la complicidad y el deseo compartido de justicia. Una noche, mientras limpiaba el estudio de don Rodrigo, Rosa hizo un descubrimiento inesperado. Sobre el escritorio había varios documentos relacionados con problemas legales de Mauricio. El joven había acumulado deudas de juego considerables y estaba involucrado en un accidente automovilístico donde había herido a un peatón mientras conducía ebrio. Don Rodrigo había usado su influencia y su dinero para hacer desaparecer aquellos problemas, sobornando a jueces y testigos para proteger a su hijo de las consecuencias de sus actos. Rosa fotografió aquellos documentos con su viejo teléfono celular, sin saber exactamente para qué podrían servirle, pero intuyendo que cualquier información sobre la verdadera naturaleza de Mauricio podría ser útil. Si el mundo supiera la clase de persona que era aquel joven privilegiado, quizás sería más fácil creer que él, y no ella, había sido responsable del jarrón roto. Los días pasaban lentamente, cada uno más pesado que el anterior. Rosa contaba las horas hasta la visita de mantenimiento, aferrándose a esa fecha como un náufrago a un pedazo de madera flotante. Mientras tanto, observaba con atención todo lo que sucedía en la mansión, recopilando mentalmente cada detalle que pudiera ser relevante para su caso. Fue durante esos días de espera cuando Rosa notó algo peculiar. Doña Valentina, la esposa de don Rodrigo, parecía observarla con una expresión diferente a la de su marido. No había desprecio en su mirada, sino algo que Rosa no lograba descifrar completamente. A veces, cuando sus ojos se encontraban brevemente, Rosa creía percibir un destello de culpabilidad, como si la señora de la casa supiera algo que no se atrevía a decir. Una tarde, doña Valentina se acercó a Rosa mientras ésta limpiaba las ventanas del salón principal. Permaneció en silencio durante varios minutos, simplemente observándola trabajar. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Las cosas no siempre son lo que parecen en esta casa», dijo crípticamente antes de alejarse sin dar más explicaciones. Rosa se quedó paralizada, preguntándose qué había querido decir la señora con aquellas palabras misteriosas. La fecha del mantenimiento se acercaba inexorablemente, y con ella la posibilidad de obtener la prueba definitiva de su inocencia. Rosa sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero ya no le importaba. Había perdido demasiado para rendirse ahora. La verdad estaba ahí afuera, grabada en algún servidor frío y silencioso, esperando el momento de salir a la luz y destruir las mentiras que habían arruinado su vida. El día del mantenimiento llegó finalmente, trayendo consigo una mezcla de anticipación y terror que Rosa jamás había experimentado. Desde temprano en la mañana, observó cada vehículo que se aproximaba a la mansión, esperando ver la camioneta blanca con el logotipo de la empresa de seguridad. Sus manos temblaban mientras realizaba sus tareas habituales.
y tuvo que esforzarse enormemente para mantener la compostura ante los demás miembros del personal. Eduardo llegó poco antes del mediodía, acompañado por otro técnico que Rosa no conocía. Vestían uniformes azules impecables y cargaban maletines con herramientas especializadas. Don Rodrigo los recibió personalmente en la entrada principal, estrechando la mano de Eduardo con la cordialidad falsa que reservaba para quienes le prestaban servicios importantes. Rosa observaba la escena desde una ventana del segundo piso, sintiendo cómo su corazón latía desbocado contra sus costillas. Patricia había preparado todo según el plan. Cuando los técnicos comenzaron su trabajo en la sala de servidores ubicada en el sótano, la cocinera se encargó de mantener a don Rodrigo ocupado con asuntos relacionados con el menú de una cena importante que tendría lugar esa semana. Mientras tanto, Rosa continuó limpiando las habitaciones del segundo piso, aparentando normalidad mientras sus pensamientos volaban hacia aquel sótano donde Eduardo buscaba la verdad entre miles de horas de grabaciones. Las horas pasaban con una lentitud torturante. Rosa inventaba tareas innecesarias para permanecer cerca de las escaleras que conducían al sótano, esperando alguna señal de Eduardo. Cada vez que escuchaba pasos, su cuerpo se tensaba como la cuerda de un violín. El miedo a ser descubierta competía con la esperanza de obtener finalmente las pruebas que necesitaba. Fue casi al final de la tarde cuando Eduardo subió las escaleras con expresión indescifrable. Sus ojos buscaron discretamente a Rosa mientras fingía revisar un panel de control en el pasillo principal. Cuando sus miradas se cruzaron brevemente, Eduardo asintió casi imperceptiblemente antes de continuar con su trabajo. Aquel gesto minúsculo fue suficiente para que Rosa sintiera que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Lo había encontrado. Eduardo había encontrado las grabaciones. Sin embargo, el plan requería paciencia. Eduardo no podía entregarle nada dentro de la mansión sin arriesgarse a ser descubierto por las mismas cámaras que estaba revisando. Acordaron mediante señas que se encontrarían esa noche en el parque cercano a la casa de Rosa, después de que ella terminara su turno. Cada minuto de espera parecía una eternidad, pero Rosa había aprendido a sobrevivir en aquella mansión, manteniendo sus emociones bajo control. Cuando finalmente los técnicos se marcharon, don Rodrigo los despidió con su habitual arrogancia, sin sospechar que acababa de permitir que la clave de su deshonra saliera por la puerta principal. Rosa continuó trabajando hasta las 9 de la noche, cumpliendo meticulosamente con cada tarea asignada para no levantar sospechas. Patricia le dedicó una mirada cómplice mientras Rosa se despedía, deseándole suerte en silencio. El parque estaba casi vacío cuando Rosa llegó, apenas iluminado por algunas farolas que proyectaban sombras alargadas sobre los senderos de grava. Eduardo la esperaba en una banca apartada, con un sobre manila apretado contra su pecho. Al verla acercarse, se puso de pie y caminó hacia ella con pasos rápidos. «Lo encontré todo», dijo Eduardo entregándole el sobre. «Las grabaciones del día del incidente están aquí, en una memoria USB. Se ve claramente cómo el hijo de los Castellanos entra borracho, choca contra el pedestal y tumba el jarrón. Usted aparece recogiendo los pedazos varios minutos después. Es imposible culparla con esta evidencia». Rosa tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo su peso como si contuviera oro puro. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron, corriendo libremente por sus mejillas mientras abrazaba a Eduardo con gratitud infinita. «Gracias», susurraba entre sollozos, «gracias por devolverme la esperanza». Pero Eduardo tenía más noticias. Mientras buscaba las grabaciones del jarrón, había descubierto otras cosas almacenadas en los servidores de los Castellanos.
videos que mostraban a don Rodrigo golpeando a empleados anteriores, grabaciones de conversaciones donde el millonario discutía sobornos a funcionarios públicos, evidencia de evasión fiscal y lavado de dinero que haría palidecer a cualquier fiscal. «Esto es más grande que un jarrón roto», explicó Eduardo con expresión seria. «Los castellanos han cometido crímenes durante años, protegidos por su dinero y sus conexiones. Si esta información llega a las manos correctas, podrían enfrentar consecuencias muy serias». Rosa miró el sobre en sus manos, comprendiendo la magnitud de lo que sostenía. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre. Tenía el poder de exponer a una familia entera de criminales disfrazados de respetables empresarios. Sin embargo, con ese poder venía también un peligro enorme. Si don Rodrigo descubría lo que Rosa poseía, no se detendría ante nada para silenciarla. Hombres como él tenían recursos para hacer desaparecer problemas, y Rosa sabía que no dudaría en usarlos si se sentía amenazado. Aquella noche, Rosa caminó hacia su pequeña casa con el sobre escondido bajo su ropa, sintiendo el peso de una decisión que cambiaría su vida para siempre. Podía usar las grabaciones simplemente para limpiar su nombre y recuperar su salario. O podía ir más allá, exponiendo todos los crímenes de los castellanos y buscando justicia no solo para ella, sino para todas las víctimas que aquella familia había dejado a su paso. El camino hacia la verdad acababa de abrirse ante ella, pero estaba lleno de peligros que apenas comenzaba a comprender. Rosa pasó la noche en vela, sentada en su pequeña cocina con el sobre manila frente a ella, como si fuera una bomba a punto de explotar. La memoria USB brillaba bajo la luz amarillenta del único foco que iluminaba la habitación, guardando secretos que podrían destruir a una de las familias más poderosas de la ciudad. Sus hijos dormían en las habitaciones contiguas, ajenos al torbellino de emociones que consumía a su madre. Pensó en las opciones que tenía ante sí. La más sencilla era confrontar directamente a don Rodrigo con las grabaciones, exigirle que retirara las acusaciones y le devolviera su salario. Probablemente funcionaría. El millonario no querría arriesgarse a que aquella evidencia saliera a la luz pública, pero esa solución dejaba impunes todos los demás crímenes. Todas las otras víctimas que habían sufrido bajo el yugo de los castellanos continuarían sin justicia. La segunda opción era llevar todo a las autoridades, entregar las grabaciones a la policía o a algún fiscal dispuesto a enfrentarse a una familia con tanto poder e influencia. Sin embargo, Rosa conocía demasiado bien cómo funcionaba el sistema judicial en su país. Los ricos compraban jueces, sobornaban fiscales, hacían desaparecer evidencias. ¿Cuántas veces había visto en las noticias casos similares que terminaban en absoluciones inexplicables o en acusaciones que simplemente se desvanecían en el laberinto burocrático? Quedaba una tercera opción, la más arriesgada pero potencialmente la más efectiva: hacer pública toda la información, entregarla a periodistas, subirla a Internet, asegurarse de que el mundo entero conociera la verdadera cara de los castellanos. Una vez que la evidencia estuviera en todas partes, sería imposible silenciarla. Pero esa opción también la expondría completamente, la convertiría en el objetivo de la ira de don Rodrigo sin ninguna protección institucional. El amanecer la encontró todavía deliberando, con ojeras profundas y el café frío sobre la mesa. Tenía que tomar una decisión antes de regresar a la mansión, antes de volver a enfrentar las humillaciones diarias, sabiendo que llevaba consigo el arma para terminar con todo aquello. Finalmente, Rosa decidió buscar consejo de la única persona en quien podía confiar completamente dentro de aquel mundo hostil.
Patricia la esperaba en la cocina de la mansión como cada mañana, pero su expresión cambió dramáticamente cuando Rosa le contó todo lo que Eduardo había descubierto. La cocinera palideció visiblemente mientras escuchaba sobre los videos de maltratos, los sobornos, la evasión fiscal. «Dios mío», susurró santiguándose, sabía que eran malos, pero esto es peor de lo que imaginaba. Las dos mujeres deliberaron en voz baja mientras preparaban el desayuno de la familia, aprovechando el ruido de las ollas y los electrodomésticos para cubrir su conversación. Patricia conocía a un periodista independiente que había investigado casos de corrupción empresarial en el pasado, un hombre honesto que no se dejaba intimidar por amenazas ni sobornos. Quizás él podría ayudarlas a manejar la información de manera segura y efectiva. Sin embargo, antes de que pudieran concretar ningún plan, el destino intervino de manera inesperada. Doña Valentina entró en la cocina con una expresión que Rosa jamás le había visto, una mezcla de determinación y miedo que transformaba completamente su rostro habitualmente impasible. Sin decir una palabra, indicó a Rosa que la siguiera hacia el jardín trasero, lejos de oídos indiscretos. «Sé lo que tienes», dijo doña Valentina, una vez que estuvieron solas entre los rosales perfectamente podados. «Vi a Eduardo haciendo copias de las grabaciones durante el mantenimiento. Tengo mis propias cámaras que mi esposo desconoce». Rosa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El pánico comenzó a apoderarse de ella mientras imaginaba todas las consecuencias terribles de haber sido descubierta. Pero la reacción de doña Valentina fue completamente inesperada. En lugar de amenazarla o llamar a su esposo, la elegante mujer tomó las manos de Rosa entre las suyas y la miró directamente a los ojos. «Quiero ayudarte», dijo con voz firme. «Llevo años siendo prisionera de este matrimonio, de este hombre que me ha humillado y maltratado de formas que nadie imagina. He querido escapar muchas veces, pero siempre tuve miedo de lo que Rodrigo podría hacerme». Rosa escuchaba atónita mientras doña Valentina revelaba la verdadera naturaleza de su matrimonio. Detrás de la fachada de esposa perfecta y sumisa se escondía una mujer aterrorizada, víctima de abusos psicológicos constantes y amenazas veladas. Don Rodrigo la controlaba mediante el miedo, amenazando con quitarle todo si alguna vez intentaba dejarlo, incluyendo a sus propios hijos que ahora eran adultos pero seguían bajo la influencia económica de su padre. «Tengo mis propias pruebas», continuó doña Valentina sacando una pequeña memoria USB de su bolsillo. «Grabaciones de conversaciones privadas, documentos financieros, evidencia de sus amantes y sus negocios más oscuros. He estado recopilando información durante años, esperando el momento adecuado para usarla. Creo que ese momento ha llegado». Rosa no podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que había permanecido silenciosa mientras su esposo la humillaba, resultaba ser una aliada secreta, una víctima más que había estado esperando pacientemente la oportunidad de liberarse. Juntas, con la combinación de sus evidencias, tenían el poder de destruir completamente el imperio de mentiras que don Rodrigo había construido durante décadas. Las dos mujeres se miraron con un entendimiento profundo que trascendía las diferencias de clase que siempre las habían separado. Eran dos sobrevivientes, dos guerreras silenciosas que finalmente habían encontrado la fuerza para luchar. El plan comenzaba a tomar forma en sus mentes, y esta vez, don Rodrigo no tendría escapatoria. Los días siguientes fueron de preparación meticulosa. Rosa, Patricia y doña Valentina formaron una alianza improbable que operaba en las sombras de la mansión Castellanos, reuniendo evidencias y planificando cada detalle de lo que sería la caída de don Rodrigo. Cada una aportaba piezas diferentes del rompecabezas y juntas construían un caso que ningún abogado corrupto podría desmontar.
Doña Valentina resultó ser mucho más astuta de lo que aparentaba. Durante años había cultivado una imagen de esposa sumisa y desinteresada, pero detrás de esa máscara se escondía una mujer brillante que había estudiado cada movimiento de su esposo con la paciencia de una araña tejiendo su red. Conocía las cuentas bancarias secretas en paraísos fiscales, los nombres de los funcionarios sobornados, las empresas fantasma utilizadas para lavar dinero. Todo documentado, todo guardado en un lugar seguro que ni siquiera Rodrigo sospechaba. El periodista que Patricia conocía se llamaba Martín Aguirre, un hombre de 50 años con barba canosa y ojos penetrantes que había dedicado su carrera a exponer la corrupción de los poderosos. Había sobrevivido a amenazas de muerte, intentos de soborno y campañas de desprestigio, pero nunca había cedido en su compromiso con la verdad. Cuando Patricia lo contactó y le explicó vagamente lo que tenían entre manos, Martín accedió a reunirse con ellas en un lugar discreto. El encuentro tuvo lugar en una pequeña iglesia abandonada en las afueras de la ciudad, lejos de las cámaras y los oídos de don Rodrigo. Martín escuchó durante casi 2 horas mientras las 3 mujeres le mostraban la evidencia acumulada. Su rostro pasó de la incredulidad al asombro y finalmente a una determinación férrea que Rosa reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien que había encontrado la historia de su vida. «Esto es explosivo», dijo Martín finalmente, guardando las copias de seguridad que las mujeres le habían proporcionado. «Pero necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Hombres como Castellanos tienen tentáculos en todas partes, en la policía, en la fiscalía, en los medios de comunicación. Si publicamos esto sin la estrategia adecuada, podrían silenciarnos antes de que la verdad salga a la luz». El plan que desarrollaron era ingenioso en su complejidad. Martín tenía contactos en varios medios internacionales que estarían dispuestos a publicar la historia simultáneamente, haciendo imposible que don Rodrigo presionara a todos al mismo tiempo. Además, enviarían copias de toda la evidencia a organizaciones de derechos humanos, fiscales internacionales y agencias anticorrupción de varios países. Una vez que la información estuviera dispersa por todo el mundo, sería imposible hacerla desaparecer. Pero había un problema crucial que resolver primero. Rosa y doña Valentina necesitaban estar fuera del alcance de don Rodrigo cuando la historia explotara. El millonario era vengativo y peligroso, y no dudaría en tomar represalias contra quienes lo hubieran traicionado. Martín conocía una organización que protegía a denunciantes de corrupción, proporcionándoles refugio temporal hasta que las autoridades pudieran garantizar su seguridad. Mientras los preparativos avanzaban, Rosa continuaba trabajando en la mansión como si nada hubiera cambiado. Cada mañana enfrentaba las humillaciones de don Rodrigo con una serenidad que el millonario interpretaba como sumisión, pero que en realidad era la calma del que sabe que la victoria está cerca. Barría los mismos pisos, limpiaba las mismas ventanas, soportaba los mismos insultos, todo mientras contaba los días para su liberación. Una tarde, don Rodrigo la llamó a su estudio para recordarle una vez más su supuesta deuda. Rosa entró con la cabeza baja, adoptando la postura servil que él esperaba, mientras por dentro sentía una satisfacción secreta que apenas podía contener. El millonario estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, fumando un puro cubano mientras revisaba documentos financieros. «Espero que no hayas olvidado lo que me debes», dijo don Rodrigo sin levantar la vista. «Tu próximo pago se descontará la semana entrante. A este ritmo terminarás de pagarme en aproximadamente 12 años». Rosa asintió silenciosamente, mordiéndose la lengua para no revelar nada.
12 años, pensó para sí misma. En 12 días estarás tras las rejas. Sin embargo, el destino tenía preparada una complicación inesperada. Esa misma noche, Mauricio regresó borracho a la mansión una vez más, pero esta vez venía acompañado por 2 amigos igualmente ebrios. Los jóvenes armaron un escándalo en la sala principal, rompiendo muebles y gritando obscenidades. Don Rodrigo bajó furioso a confrontar a su hijo, y la discusión que siguió reveló tensiones familiares que Rosa jamás había presenciado. Desde su habitación en el sótano, Rosa escuchaba los gritos que atravesaban los pisos de la mansión. Mauricio acusaba a su padre de haberlo criado sin amor, de haberle enseñado que el dinero compraba todo, incluyendo la verdad. Don Rodrigo respondía con insultos, llamando a su hijo una vergüenza y un parásito. La pelea escaló hasta que se escuchó el sonido inconfundible de golpes y cristales rompiéndose. A la mañana siguiente, la mansión amaneció en silencio sepulcral. Mauricio había desaparecido durante la noche, llevándose consigo uno de los autos de lujo de su padre y una cantidad considerable de dinero en efectivo. Don Rodrigo estaba más furioso que nunca, y su ira se volcó inevitablemente sobre el personal de servicio. Rosa soportó una jornada particularmente brutal de insultos y exigencias imposibles, pero su espíritu permaneció intacto. La fecha de publicación se acercaba inexorablemente. Martín había confirmado que todo estaba listo, los medios internacionales preparados, las organizaciones alertadas, los refugios dispuestos. En 3 días, el mundo conocería la verdadera cara de don Rodrigo Castellanos, y Rosa finalmente obtendría la justicia que merecía. Lo que ninguno de ellos sabía era que alguien más había descubierto sus planes, alguien que estaba dispuesto a alertar a don Rodrigo antes de que fuera demasiado tarde. La traición vino del lugar menos esperado. Lucía, una de las empleadas más jóvenes de la mansión, había escuchado fragmentos de conversaciones entre Rosa y Patricia durante las últimas semanas. Ambiciosa y desesperada por ganarse el favor de don Rodrigo, Lucía vio en aquella información una oportunidad para ascender en la jerarquía del servicio doméstico. Sin comprender completamente la magnitud de lo que había descubierto, corrió a contarle a su patrón que las empleadas estaban conspirando contra él. Don Rodrigo recibió la noticia con una furia helada que era mucho más peligrosa que sus habituales explosiones de ira. Su rostro se transformó en una máscara de calculada crueldad mientras escuchaba los detalles fragmentarios que Lucía podía proporcionarle. La muchacha no sabía exactamente qué estaban planeando Rosa y Patricia, pero mencionó conversaciones susurradas, encuentros secretos con extraños y la participación sospechosa de doña Valentina. El millonario despidió a Lucía con una recompensa económica y la promesa de mejores condiciones laborales, pero su mente ya trabajaba frenéticamente en cómo neutralizar la amenaza. Llamó inmediatamente a su jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Víctor, que había trabajado para él durante 15 años, realizando trabajos que preferían mantenerse en las sombras. Quiero vigilancia constante sobre mi esposa, la cocinera y la sirvienta Rosa, ordenó con voz gélida. Quiero saber con quién hablan, a dónde van, qué planean. Rosa no tenía idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Aquella mañana se despertó con una sensación de optimismo que hacía meses no experimentaba. Faltaban apenas 2 días para la publicación, y Martín había confirmado que todo estaba listo. Los medios internacionales tenían sus artículos preparados, las organizaciones de protección habían dispuesto refugios seguros, y las copias de la evidencia estaban distribuidas en múltiples ubicaciones imposibles de rastrear.
Sin embargo, cuando llegó a la mansión, algo se sentía diferente. El ambiente estaba cargado de una tensión invisible que Rosa percibió inmediatamente. Patricia la recibió en la cocina con una mirada de advertencia que le heló la sangre. «Están vigilándonos», susurró la cocinera mientras fingía darle instrucciones sobre las tareas del día. «El jefe de seguridad me siguió anoche cuando salí a comprar provisiones». El pánico comenzó a apoderarse de Rosa, pero Patricia la calmó con un apretón discreto en el brazo. «No pueden saber todo», continuó en voz apenas audible. «Si supieran la magnitud de lo que tenemos, ya nos habrían confrontado. Probablemente sospechan algo, pero no tienen pruebas concretas. Debemos actuar con normalidad y adelantar el plan si es posible». Mientras tanto, doña Valentina enfrentaba su propio interrogatorio. Don Rodrigo la había llamado a su estudio esa mañana, algo que rara vez hacía a menos que estuviera furioso o sospechara algo. La elegante mujer entró con su máscara habitual de sumisión, aunque por dentro su corazón latía desbocado. Su esposo la observó durante largos segundos antes de hablar, estudiando cada microexpresión de su rostro en busca de señales de culpabilidad. «He escuchado rumores interesantes», dijo don Rodrigo finalmente, jugando con un abrecartas de plata sobre su escritorio. «Parece que algunas personas en esta casa están planeando algo a mis espaldas. Tú no sabrás nada de eso, ¿verdad, querida?». Doña Valentina mantuvo su compostura con una habilidad perfeccionada durante décadas de matrimonio. «No sé de qué me hablas, Rodrigo. Mis días los paso entre el yoga, las reuniones sociales y supervisando al personal. ¿Qué podría estar planeando yo?». Don Rodrigo la estudió durante otro momento interminable antes de sonreír con esa expresión que ella conocía tan bien. Era la sonrisa del depredador que juega con su presa antes de devorarla. «Eso espero, querida, porque si descubro que me has traicionado, ni todo el dinero de tu familia podrá salvarte de las consecuencias. Recuerda quién tiene el poder en esta casa y quién no es más que un adorno decorativo». Doña Valentina salió del estudio con las piernas temblando, pero su determinación más firme que nunca. Tenía que contactar a Martín inmediatamente y adelantar la publicación. No podían esperar 2 días más. Cada hora que pasaba aumentaba el riesgo de que don Rodrigo descubriera todo antes de que pudieran actuar. Usando un teléfono desechable que había comprado semanas atrás, precisamente para emergencias como esta, doña Valentina envió un mensaje codificado a Martín explicando la situación. La respuesta llegó en minutos, confirmando que podían adelantar todo 24 horas. La publicación saldría mañana al amanecer, simultáneamente en 12 países diferentes, pero don Rodrigo también se movía rápidamente. Había ordenado a Víctor que revisara todas las comunicaciones que entraban y salían de la mansión, incluyendo las redes de telefonía celular cercanas. Aunque no logró interceptar el mensaje de doña Valentina, sí detectó actividad sospechosa que confirmó sus peores temores. Alguien dentro de su casa estaba comunicándose con el exterior usando canales no autorizados. Esa noche, don Rodrigo tomó una decisión drástica. Ordenó que todas las salidas de la mansión fueran vigiladas y que ningún miembro del personal pudiera abandonar la propiedad sin autorización expresa. Rosa, Patricia y doña Valentina se encontraron efectivamente atrapadas dentro de aquellos muros lujosos que de pronto se sentían como una prisión. La confrontación final se acercaba inexorablemente. Mientras las horas pasaban lentamente hacia el amanecer que traería la verdad al mundo, Rosa permanecía despierta en su pequeña habitación del sótano, rezando en silencio para que el plan funcionara. No sabía que arriba, en el estudio principal,
Don Rodrigo también permanecía despierto, preparando su contraataque. El tablero estaba dispuesto, las piezas en posición. Solo uno de los dos bandos sobreviviría a lo que vendría. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el cielo mismo anticipara la sangre que estaba a punto de derramarse metafóricamente sobre la reputación de los castellanos. Rosa se despertó sobresaltada por el sonido de gritos provenientes de los pisos superiores, voces furiosas que atravesaban las paredes de la mansión como cuchillos. Algo había sucedido, algo que cambiaría todo para siempre. Subió las escaleras con el corazón latiendo desbocado, sin saber qué encontraría, pero intuyendo que el momento decisivo había llegado. En el salón principal, una escena caótica se desarrollaba ante sus ojos. Don Rodrigo sostenía su teléfono celular con manos temblorosas, mientras su rostro pasaba del rojo furioso al blanco cadavérico. A su alrededor, varios empleados de seguridad corrían de un lado a otro sin saber exactamente qué hacer. La noticia había explotado simultáneamente en todos los medios internacionales, tal como Martín había planeado. Desde periódicos prestigiosos de Europa hasta canales de noticias latinoamericanos, todos transmitían la misma historia devastadora. El empresario mexicano Rodrigo Castellanos, conocido filántropo y figura respetada de la sociedad, era en realidad un criminal de cuello blanco con conexiones al lavado de dinero, la evasión fiscal masiva y el soborno sistemático de funcionarios públicos. Pero lo que realmente destrozó a don Rodrigo no fueron las acusaciones financieras, sino los videos. Las grabaciones de sus propias cámaras de seguridad, aquellas que él mismo había instalado para vigilar a sus empleados, ahora se reproducían en cada pantalla del mundo, mostrando su verdadera naturaleza. Se le veía golpeando a trabajadores indefensos, amenazando a mujeres aterrorizadas, humillando sistemáticamente a quienes dependían de él para sobrevivir. Y entre todas esas grabaciones, había una que se repetía más que ninguna otra. El video del día del jarrón, mostrando claramente cómo Mauricio entraba borracho a la mansión, chocaba contra el pedestal y provocaba la caída del precioso objeto. Rosa aparecía minutos después, inocente, simplemente recogiendo los pedazos de algo que ella jamás había tocado. La mentira de don Rodrigo quedaba expuesta ante millones de espectadores. «Tú», rugió el millonario al ver a Rosa en las escaleras, «tú hiciste esto. Maldita sirvienta traidora». Avanzó hacia ella con los puños cerrados, pero algo lo detuvo. Detrás de Rosa había aparecido doña Valentina, sosteniendo su teléfono en alto mientras grababa cada movimiento de su esposo. Junto a ella estaban Patricia y varios otros empleados que durante años habían sufrido en silencio los abusos del millonario. «Se acabó, Rodrigo», dijo doña Valentina con una voz firme que nadie le había escuchado jamás. «Todo el mundo sabe ahora quién eres realmente. Cada mentira, cada crimen, cada víctima. No hay dinero suficiente para comprar tu salida de esto». Don Rodrigo la miró con un odio tan intenso que Rosa temió por un momento que atacaría a su propia esposa, pero el sonido de sirenas acercándose a la mansión lo paralizó. La policía llegaba, esta vez no para ser sobornada, sino para cumplir con su deber bajo la mirada vigilante del mundo entero. Lo que siguió fue un torbellino de eventos que Rosa apenas podía procesar. Agentes de varias dependencias gubernamentales irrumpieron en la mansión con órdenes de cateo, expedidas por jueces que, bajo la presión mediática internacional, no se atrevieron a proteger al millonario. Don Rodrigo fue esposado frente a las cámaras de televisión que habían llegado casi simultáneamente con la policía, su rostro una máscara de incredulidad y furia mientras lo conducían hacia una patrulla. Rosa observó la escena desde el jardín,
rodeada por Patricia y otros empleados que lloraban de alegría y alivio. Doña Valentina se acercó a ella y la abrazó con una emoción que trascendía todas las barreras sociales que siempre las habían separado. «Lo logramos», susurró la elegante mujer con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Finalmente, lo logramos». Martín Aguirre llegó poco después, acompañado por un equipo de abogados que ofrecían sus servicios gratuitos a todas las víctimas de don Rodrigo. El periodista estrechó la mano de Rosa con respeto genuino, reconociendo en aquella mujer humilde el coraje que muchos hombres poderosos jamás tendrían. «Su historia inspirará a millones», le dijo con sinceridad. «Usted demostró que la verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuánto intenten los poderosos silenciarla». Las horas siguientes trajeron más revelaciones y más arrestos. Mauricio fue localizado en un hotel de lujo intentando huir del país y fue detenido como cómplice en el esquema de fraude de su padre. Varios funcionarios públicos que habían recibido sobornos fueron suspendidos de sus cargos mientras se iniciaban investigaciones formales. Las cuentas bancarias de los Castellanos fueron congeladas por autoridades de múltiples países, pero para Rosa, el momento más significativo llegó cuando un abogado le explicó las implicaciones legales de todo lo sucedido. No solo quedaba libre de cualquier supuesta deuda por el jarrón roto, sino que tenía derecho a demandar a don Rodrigo por difamación, explotación laboral y daños psicológicos. El caso prometía una compensación sustancial que cambiaría completamente su situación económica. Aquella noche, Rosa regresó a su pequeña casa por primera vez en lo que parecían años, aunque solo habían pasado días. Sus hijos la esperaban con abrazos interminables, habiendo seguido las noticias con una mezcla de orgullo y preocupación. La humilde vivienda se llenó de vecinos que querían felicitarla, periodistas que buscaban entrevistas y llamadas telefónicas de desconocidos que la consideraban una heroína. Pero Rosa solo quería silencio. Se sentó en su vieja mecedora junto a la ventana, mirando las estrellas con una paz que hacía meses no sentía. La verdad había prevalecido. Las cámaras que don Rodrigo había instalado para vigilar y controlar a sus empleados terminaron siendo las mismas que lo destruyeron. La ironía no escapaba a Rosa, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sonreír. 6 meses después del escándalo que sacudió los cimientos de la alta sociedad mexicana, Rosa Méndez caminaba por las calles de su humilde barrio con una tranquilidad que jamás había experimentado. El sol de la tarde iluminaba su rostro, ahora libre de las arrugas de preocupación que la habían acompañado durante tantos años de lucha y sufrimiento. La vida había cambiado de maneras que todavía le costaba comprender completamente. El juicio contra don Rodrigo Castellanos había sido el evento mediático del año. Fiscales de 3 países diferentes presentaron cargos que iban desde evasión fiscal hasta asociación delictuosa, pasando por explotación laboral y fraude financiero. El otrora poderoso empresario enfrentaba una sentencia combinada de más de 40 años de prisión, sin posibilidad de fianza debido al riesgo de fuga. Sus abogados, los mejores que el dinero podía comprar, habían resultado inútiles ante la avalancha de evidencia irrefutable. Rosa había testificado en el juicio, enfrentando por última vez a don Rodrigo desde el estrado de los testigos. El hombre que una vez la había humillado y amenazado, ahora la miraba con ojos vacíos, derrotado y envejecido prematuramente por el peso de sus crímenes expuestos. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que agregar después de su testimonio, Rosa simplemente dijo que esperaba que su historia sirviera para que otros trabajadores supieran que no estaban solos, que la verdad siempre encontraba su camino sin importar cuánto intentaran silenciarla.
La demanda civil contra los Castellanos había resultado en una compensación significativa para Rosa y para todas las víctimas que habían sufrido abusos similares durante años. Con ese dinero, Rosa pudo finalmente pagar las deudas médicas que arrastraba desde la muerte de su esposo, asegurar la educación universitaria de sus hijos y comprar una pequeña casa propia donde nunca más tendría que preocuparse por el alquiler. Pero más importante que el dinero era la paz interior que había encontrado. Las pesadillas que la atormentaban durante sus meses en la mansión Castellanos habían desaparecido gradualmente, reemplazadas por sueños de futuro y esperanza. Rosa había comenzado a trabajar como voluntaria en una organización que ayudaba a empleadas domésticas víctimas de abuso laboral, compartiendo su historia para inspirar a otras mujeres a denunciar sus situaciones. Patricia, su fiel aliada durante aquellos días oscuros, había abierto un pequeño restaurante con sus ahorros y la ayuda de la compensación que también recibió. El local se había convertido en un punto de reunión para antiguos empleados de la mansión, un lugar donde compartían historias de supervivencia mientras disfrutaban de la deliciosa comida casera de la cocinera. Rosa era visitante frecuente y las dos amigas a menudo recordaban con incredulidad todo lo que habían atravesado juntas. Doña Valentina había tomado un camino diferente, pero igualmente liberador. Después de divorciarse oficialmente de don Rodrigo, había usado su parte de los bienes familiares que los tribunales le asignaron para establecer una fundación dedicada a combatir el abuso laboral doméstico. La elegante mujer que una vez había permanecido en silencio, ahora alzaba su voz públicamente, convirtiéndose en una defensora apasionada de los derechos de los trabajadores más vulnerables. El periodista Martín Aguirre había ganado varios premios por su investigación, pero siempre se aseguraba de dar crédito a las verdaderas heroínas de la historia. En cada entrevista, en cada ceremonia de premiación, mencionaba los nombres de Rosa, Patricia y Valentina como ejemplos de coraje ciudadano. Su reportaje había inspirado investigaciones similares en otros países, destapando redes de corrupción que operaban bajo la protección del dinero y el poder. Mauricio Castellanos, el joven privilegiado cuya mentira había iniciado todo aquello, había sido sentenciado a 5 años de prisión por su participación en los esquemas fraudulentos de su padre. Desde la cárcel, había escrito una carta pública de disculpas dirigida específicamente a Rosa, reconociendo su cobardía al culparla por el jarrón que él había roto. Rosa nunca respondió a esa carta, pero la guardó como recordatorio de lo fácil que era para los poderosos destruir las vidas de los inocentes. Una tarde, mientras Rosa tomaba café en el restaurante de Patricia, recibió una llamada inesperada. Era una productora de televisión que quería hacer un documental sobre su historia, un proyecto que llegaría a millones de hogares y que podría ayudar a otras víctimas a encontrar el valor para hablar. Rosa aceptó sin dudarlo, no por fama o reconocimiento, sino porque entendía el poder de las historias para cambiar corazones y mentes. El documental se estrenó exactamente 1 año después del día en que aquel jarrón se hizo añicos contra el suelo de mármol. Rosa lo vio rodeada de sus hijos, sus vecinos, Patricia, doña Valentina y docenas de personas que habían formado parte de su lucha. Cuando los créditos finales aparecieron en la pantalla, todos aplaudieron con lágrimas en los ojos. Aquella noche, antes de dormir, Rosa miró por la ventana de su nueva casa hacia las estrellas que brillaban sobre su barrio. Pensó en todas las mujeres que en ese mismo momento estaban sufriendo abusos similares a los que ella había experimentado. Trabajadoras invisibles atrapadas en mansiones lujosas donde su dignidad era pisoteada diariamente. Su corazón se llenó de determinación renovada,
La batalla no había terminado. Cada día, en cada rincón del mundo, personas humildes enfrentaban la injusticia de los poderosos, pero ahora sabían que no estaban solas. Sabían que las cámaras destinadas a vigilarlos y controlarlos también podían convertirse en testigos de la verdad. Sabían que la justicia, aunque tardara, siempre llegaba para quienes tenían el coraje de buscarla. Y Rosa Méndez, la humilde empleada doméstica que se atrevió a desafiar a un millonario, sonrió sabiendo que su historia apenas comenzaba a escribir sus páginas más importantes. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.